Nos da mucho gusto saludar al profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Carlos Pérez Ricart, autor del libro 100 años de espías y drogas, un investigador que tiene ya un trabajo importante en este tipo de estudios y este tipo de análisis y que además también es ahora integrante de esta comisión que de manera resumida se le ha llamado Comisión por la Verdad en el caso de los movimientos sociales del pasado, este periodo conocido como de la Guerra Sucia o terrorismo de Estado. Hoy nos va a hablar acerca de, decíamos, pues sí, de su propio libro, 100 años de espías y drogas, y también del espionaje que se realiza en México prácticamente desde hace ya bastante tiempo por agencias extranjeras, particularmente de Estados Unidos. Pero me da mucho gusto saludar al doctor Carlos Pérez Ricart. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Pues, Otra ¿desde línea. Muchas cuándo? gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Desde cuándo están espiando de manera sistemática Estados Unidos en México y qué es lo que buscan este tipo de espías? ¿Qué tipo de información es la que buscan extraer de esta nación? Estados Unidos y México tienen una relación tan antigua como la propia existencia de nuestro país. Y Estados Unidos y sus diferentes agencias, sus departamentos de defensa, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, mantienen una burocracia enorme, un montón de instituciones interesadas en el acontecer mexicano. Yo estudio en particular el tema de las agencias antinarcóticos y de la inteligencia que se crea a partir del tema de drogas. Me enfoco en el caso de la DEA, de la Drug Enforcement Administration, que es una agencia al interior del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y de todas las agencias que le preceden, de las organizaciones que le preceden, y he encontrado evidencia de que al menos desde 1920, 1925, las agencias antinarcóticos de Estados Unidos mantienen operaciones en México, vigilancia en México, espionaje en México, en torno al tema de drogas. Es una historia de más de 100 años, son más de 100 años de espías y drogas, tal como se llama el libro que estoy promocionando ahorita. Pero bueno, aclarar que no solamente se trata del tema de drogas, sino que en todos los ámbitos de la relación bilateral y de lo que es relevante para Estados Unidos, operaciones en torno a espionaje se mantienen activas, ¿no? No es nuevo, no es una sorpresa. Habría que identificar los momentos en los que hay más, en los que hay menos, pero es una constante a lo largo de la historia entre México y Estados Unidos. No podía ser tampoco de otra manera. Pérez Ricart, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del CIDE, le saluda Erika Ramírez. Buenos días, pues es muy interesante ver todo este trabajo que se hace en México. Había incluso, al parecer cierta movilidad de estos agentes de la DEA, por ejemplo, en nuestro país, sin ningún límite. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores han manifestado esto al respecto y ahora ya pues han puesto ciertas condiciones para que estén operando en el país. ¿Cuáles son los alcances y los límites que usted documenta en este libro? Gracias, Erika. El problema del espionaje radica precisamente en su condición ilegal y en que tú por más límites que pongas, más directrices, más leyes o protocolos, siempre habrá oportunidad para el espionaje en tanto que es una dinámica ilegal. Entonces el presidente López Obrador, el canciller, han avalado una serie de directrices, nueva ley de seguridad nacional que evita o intenta evitar que agentes extranjeros mantengan relaciones con redes del narcotráfico, con informantes y con policías sin previo aviso al gobierno federal. Eso está muy bien porque no hay otra manera de hacerlo. Sin embargo, está claro que ese tipo de directrices, de protocolos, de leyes son insuficientes para poder tratar un problema tan serio como el que estamos hablando, ¿no? Insisto, el libro trata de 100 años de operaciones de los agentes de Estados Unidos en México, y uno de los hallazgos fundamentales, quizás que puede ser importante para todo su público, es que en la mayoría de las ocasiones el gobierno de México no sabe que hay agentes de la DEA operando en México.
tiene una cifra de funcionarios acreditados en el consulado mexicano, en el consulado de Estados Unidos en México y en otros más a lo largo de toda la República, de alrededor de 50. 50 es el número que desde 1990 se tiene como referencia para nombrar o para contar a la cantidad de agentes que hay en territorio mexicano. Sin embargo, sabemos, gracias al libro que estoy presentando, 100 años de espías y drogas, pero también a muchos otros trabajos de investigación, que son muchos más, en algunos casos cientos de agentes que están participando en operaciones antinarcóticos en nuestro país. En casi ningún caso sabe de esto la Cancillería, la Fiscalía General o Palacio Nacional. Casi siempre son agentes que vienen por periodos muy cortitos de tiempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, vienen con pasaportes normales, son chicanos en muchos casos, no son esta figura del agente anglosajón que uno esperaría ver en México o que está acostumbrado a ver en series de televisión, sino agentes que se hacen pasar, en algunos casos por funcionarios, por vendedores de drogas, para juntar información, colectar información que les permita tener una radiografía más clara sobre el narcotráfico en nuestro país. Entonces, he encontrado incluso que en algunas ocasiones ni siquiera la DEA, o sea, la agencia como tal, tiene una idea muy clara de dónde y cómo están trabajando sus propios agentes en territorio mexicano, sino que como está descentralizado y de esto tiene información solamente algunas oficinas en Estados Unidos, se sabe muy poquito del actuar de estos agentes en nuestro país. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, Pérez Ricard, preguntarle también pues acerca de lo que ya está señalando. Bueno, pues hay agentes que tienen trabajo de recopilación de información, de analistas en el propio país, pero ha habido agentes que incluso han aparecido en operativos. Se ha documentado, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, cómo de manera, pues tendremos que señalar lo que incluso ilegal, pero tolerado por el propio gobierno mexicano, pues estuvieron participando ellos mismos en operaciones que tenían que ver en contra supuestamente del narcotráfico. Quería preguntarle sobre usted tiene noticia al respecto sobre estos agentes, no nada más que recopilan información y analizan la información, sino que participan en operativos con elementos, sí, de México, o incluso por su cuenta, que participen en operativos armados por su cuenta en territorio mexicano. Sí, es una cosa tremenda, les comparto. El libro empieza con una escena que casi todos los mexicanos conocen o por lo menos saben dónde está localizada y el periodo, y es en Mazatlán, en el año 2014, la penúltima vez que se atrapa al Chapo Guzmán. Una operación en la que está inmiscuido un grupo particular del Ejército Mexicano y de la Marina, y hay un agente de la DEA, Víctor Vázquez, que está con un uniforme de la Marina Mexicana, con una arma propiedad de la Marina Mexicana, quien es quien encabeza la operación para atrapar en esa ocasión al Chapo Guzmán. Y uno se pregunta cómo llegamos hasta aquí. ¿Por qué un agente de la DEA, mexicano-americano, pero que trabaja para la DEA, lleva tantas semanas trabajando en México, está operando con armamento mexicano, con uniforme mexicano y con un grupo de marinos mexicanos para atrapar a este personaje? La pregunta es, ¿a qué órdenes está siguiendo? ¿Son órdenes del presidente de la República, del general secretario, del almirante, o vienen las órdenes de Estados Unidos? Y entonces, ¿para quién están operando los agentes mexicanos? ¿No? Estos son los marinos mexicanos. Son preguntas que hay que hacernos y luego preguntarnos también desde cuándo es así. Y eso lo logramos documentar muy bien, lo sabemos gracias al juicio al que estuvo expuesto el Chapo Guzmán. ¿Desde cuándo es así? Y en el libro lo que yo presento son casos similares, en los años 90, en los años 80, en los años 70, en los años 60, hasta los años 20, en el que hay agentes de la DEA trabajando con corporaciones mexicanas, ¿no? Y un poco lo que logro detectar en este libro es que en realidad los agentes participan y participaron siempre en diferentes grupos, en diferentes circuitos, en la PGR en particular durante muchos años, y desde el año 2005-2006 ya dentro de la Marina y dentro del Ejército Mexicano. Siempre han estado infiltrados de alguna u otra forma en corporaciones, primero más de corte civil y luego más de corte militar.
no digo, no puede ser de otra manera porque estamos hablando del mayor consumidor de droga del mundo, que son los Estados Unidos, ¿no? Del poder hegemónico como ningún otro en la historia del mundo, y nosotros en una situación geográfica muy accidentada, que es estar debajo, pues, en la frontera sur de los Estados Unidos, y aunque es inevitable, no por ello tenemos que puntualizarlo, no por ello tenemos que criticarlo, y no por ello tenemos que hacerlo menos evidente para la ciudadanía. Doctor, hay un personaje histórico o en la historia reciente que es Enrique Kiki Camarena Salazar, que fue asesinado en 1985 y fue agente encubierto de la DEA que incluso infiltró al crimen organizado. En este libro que nos presenta 100 años de espías y drogas, podemos encontrar este tipo de historias. ¿Hay más allá que las de Enrique Kiki Camarena? En efecto, la primera parte del libro es una historia, una gran historia del tráfico de drogas en nuestro país. Empieza realmente como una historia del narcotráfico en el mundo, de la marihuana, del significado de la marihuana, de la cocaína, de la amapola, y luego va más hacia territorio mexicano para entender los orígenes del narcotráfico en México, en dónde estaban, qué comunidades, qué redes había, y comienza a hablar sobre los cónsules que en los años 20, en los años 30 funcionaron como los primeros agentes del Departamento del Tesoro de nuestro país. Y la segunda parte del libro ya son pequeñas biografías, pequeñas hojas de vida, relatos de vida, de 5 agentes paradigmáticos, simbólicos del trabajo de la DEA y de sus agencias predecesoras en México. Uno de ellos es precisamente Kiki Camarena, y no podía ser de otra manera. Kiki Camarena es el punto de fuga para explicar a la DEA en nuestro país. Es probablemente, es una de las personas, es una leyenda ya, es una suerte de Kennedy para la historia política de nuestro país. Y alrededor de Camarena ha surgido un montón de mitos. Tenemos un montón de historias, de relatos sobre sus posibles o potenciales asesinos, sobre sus torturadores, sobre él mismo, sobre si era agente encubierto, sobre si en realidad trabajaba para la CIA. Y lo que hace mi libro, y ese capítulo en particular sobre Camarena, y el siguiente que trata sobre Héctor Bereles, que es una de las personas que sigue su investigación, lo que trata es de dilucidar las diferentes hipótesis que hay alrededor del caso Camarena, presentar las diferentes narrativas que existen, que yo he leído, leí toda la documentación primaria sobre este caso y he leído algunas de las secundarias, presento las diferentes visiones que hay sobre ese caso y ofrezco al lector y a la lectora del libro, creo que una narrativa coherente de lo que pudo haber pasado en el caso de Camarena, y dejo que el lector y la lectora elijan cuál creer. No le impongo, digamos, una lectura sobre lo que pasó con Camarena, sino que intento explicar las diferentes versiones que hay alrededor de primero su operación en México, su tortura, su asesinato, y luego un recuento de la operación alrededor del caso Camarena. Invito realmente a que los lectores discutan conmigo, en tanto autor de eso, la propuesta, la alternativa, la hipótesis que escribo alrededor del caso del agente Enrique Camarena. Doctor Pérez Ricard, también preguntarle, ya nos estaba comentando que esta presencia de los agentes estadounidenses en México pues es de larga data, no es algo que de momento aparezca como un fenómeno reciente. Sin embargo, quería preguntarle si ha encontrado algún tipo de gobiernos o de coyunturas políticas históricas que favorezcan la presencia y la acción, la intervención de estos agentes en México. Se lo pregunto porque probablemente no es lo mismo que estén observando de manera permanente desde hace mucho tiempo agentes de la DEA o de otras corporaciones estadounidenses en México, hasta 11. En algún momento en Contralínea documentamos la presencia de agentes de 11 agencias en México, de estadounidenses en México. No es lo mismo que estén como observadores o incluso que participen en operativos de manera subordinada a que encabecen un operativo como el que usted nos ha narrado y que incluso pues con esta escena que muy intensa inicia su libro. ¿Ha sido prácticamente monolítica esta participación de los agentes durante todo este tiempo, o hay gobiernos o coyunturas que han favorecido que Estados Unidos pues intervenga no nada más con agentes armados, sino que incluso encabece operaciones armadas en México? Sí, esa es la que es la pregunta central, ¿no? Es decir, aceptando la simetría, la condición estructural,
geográfica, en los flujos de intercambio de drogas entre México y Estados Unidos, aceptando esa situación más bien de corte estructural, global, regional. Lo interesante es identificar las coyunturas, los periodos que hacen que las agentes participen más y que participen menos. Y aquí indudablemente hay espacio para la agencia, en general, digamos, para la agencia, para la estructura, hay espacio para identificar que bajo ciertas presidencias, bajo ciertos gobiernos, se opera más o se opera menos. El caso de Felipe Calderón es, pues ayuda a ejemplificar esto. El periodo 2006-2012 es un momento que tendrá que ser estudiado mejor en el futuro con mejores fuentes de información. Pero las entrevistas que yo he podido hacer y los documentos a los que yo he tenido acceso nos dejan ver que la DEA hizo y deshizo en México cuanto quiso durante el periodo 2006-2012. Calderón no solamente no intentó restringir las operaciones de los agentes, sino que les dio la bienvenida. Lo aceptan los propios embajadores de Estados Unidos. Carlos Pascual tiene declaraciones alrededor de eso durante aquel periodo. Realmente fue manifiesto, digamos, la apertura de entrada, pues, a los agentes antinarcóticos en México. No que antes no operaran, sino que fue un periodo en el que hicieron lo que quisieron. Ya en el periodo de Enrique Peña Nieto, uno puede ver, incluso por el número de agentes a los que se les acredita de manera oficial, pero también por el tipo de documentación periodística con la que contamos, que participan cada vez menos. Y durante el gobierno de López Obrador, aunque continúan operando, porque, insisto, lo van a seguir haciendo siempre, no lo pueden hacer con la misma libertad, ni lo pueden hacer, digamos, con la misma soberbia con la que lo hicieron antes. Más en el pasado vemos que el periodo, paradójicamente, de Carlos Salinas de Gortari es un momento muy complicado, precisamente por el asesinato de Enrique Camarena, donde también hubo muchísimas restricciones para la operación de los agentes, e incluso estuvo a punto de romperse la relación bilateral. Ustedes recordarán en el año 1992, con el secuestro, bueno, unos años antes de el doctor Machaín, con la operación de agentes de la DEA y de policías del estado de Jalisco secuestrando ciudadanos mexicanos, que, insisto, a punto estuvo incluso de romper no solamente la relación bilateral, sino la negociación en torno al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, lo que hago en el libro es identificar esas coyunturas, esos momentos, esos sexenios, en donde la DEA trabajó más o menos para poder generar, digamos, una radiografía, una narrativa completa del actuar de esta agencia en nuestro territorio. Doctor Pérez Ricard, ya menciona usted que en esta administración prácticamente se le han puesto límites a estos agentes antinarcóticos en México. ¿Hay alguna, en esta revisión que hace usted de 100 años, hay alguna otra administración que también haya, pues sí, puesto estas barreras y límites a los agentes de la DEA en México? Sí, es paradójico, pero realmente si uno quiere encontrar un buen símil, sin duda alguna es durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que ideológicamente son, pues, opuestos, ¿no? Están en las antípodas. El gobierno del presidente López Obrador, del de Carlos Salinas de Gortari, pero son los dos momentos en la historia reciente de nuestro país en donde el tema de la DEA y de su actuar fue no un tema transgubernamental, es decir, no un tema mediano entre burócratas, sino que llegó a influir en la toma de decisiones de los presidentes de aquel momento. Antes, en los años 40, vamos a ver, en los años finales de los 30, el presidente Lázaro Cárdenas incluso oponiéndose a la DEA. No existía, pero había agencias que le precedieron, agencias de antinarcóticos en ese momento, oponiéndose también a la presencia digamos, de estos agentes, tantos agentes del Tesoro en nuestro territorio. Y luego vamos a ver presidencias mucho más, digamos, que con más alegría ven la operación de estos, en particular el sexenio de Ernesto Zedillo y como digo, el de Felipe Calderón, ¿no? Entonces es una relación pendular y hay que ver, pues, los detalles en cada uno de estos periodos, aunque, insisto, es importante ver la estructura, y la estructura es en la que está inmersa nuestro país.
Doctor Carlos Pérez Ricard, bueno, ya se refiere usted a estos diques que han puesto algunos sexenios, algunos gobiernos, particularmente nos referiremos al de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que se reformó esta ley de seguridad nacional, pues recién inició el actual sexenio, hubo una iniciativa para reformar, que finalmente fue aprobada, la Ley de Seguridad Nacional, en la que en la propia ley se establecen pues los límites, deben de tener un registro, ya no pueden estar haciendo actividades supuestamente y de acuerdo con la legalidad, por su parte, tienen que reportar incluso los resultados de estas investigaciones, también tienen que compartirlas con las propias instancias del gobierno mexicano, pues conocer su opinión sobre este asunto, si es que está funcionando la Ley de Seguridad Nacional ya reformada primero para acotar esta actividad intervencionista prácticamente de agentes de Estados Unidos, principalmente, la ley es para todos los agentes extranjeros, pero se entiende que quienes están precisamente en este país son más los estadounidenses, pero en una primera instancia, si es que está sirviendo para esto la ley, y segundo, si es que también pues se está informando, se está reportando como la propia ley prevé con respecto de las actividades que hacen las agencias estadounidenses en México. Entiendo que sí reportan. La información que tengo es que sí reportan. Sin embargo, yo les pregunto el sentido de la ley. O sea, el espionaje es espionaje justamente porque uno no quiere que se entere un tercero, porque hay desconfianza. Hay desconfianza hacia las autoridades mexicanas. De otro modo, todo tendría lugar en canales oficiales. Precisamente se utilizan los canales no oficiales por la falta de confianza hacia un tercero, en este caso las instituciones del Estado mexicano. Entonces no hay ningún incentivo por parte de estas agencias y de sus agentes para dar a conocer a las autoridades mexicanas todo lo que están hablando con informantes, con redes de tráfico de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, seguramente a un nivel formal, burocrático, insisto, formal, si existe algún tipo de reporte de lo que se está hablando con los informantes y con todo tipo de actores a nivel, digamos, más de campo. Pero uno puede imaginarse con toda facilidad, y lo sabemos también por estudios comparados, porque México no es el único país donde opera la DEA, tenemos investigación en toda América Latina y fuera de América Latina, en África y en Asia. Sabemos que los agentes de la DEA continúan operando sus anchas y la información que otorgan al gobierno mexicano es mínima. Así ha sido siempre y va a seguir siendo así. También sabemos que los agentes de la DEA y de Estados Unidos en México no necesitan siempre estar en México para operar. ¿Qué quiero decir? Que tienen también un elenco de actores, de gente, de proxy, como se llaman, que trabajan para ellos y que simplemente van intercambiando información, es decir, que estando en varias partes de México van otorgando la información a los agentes de la DEA hasta sus oficinas en los Estados Unidos. Es muy difícil que este tipo insisto, de protocolos o de leyes funcionen al 100%, y no le queda otra al Estado mexicano más que intentar imponerlas, ¿no? Pero bueno, es bueno ser realistas y saber que este tipo de leyes tiene límites clarísimos. Doctor Pérez Ricard, y con todo esto que ha hecho la DEA y sus agentes en México, tenemos un contexto de violencia, de cárteles, de células de cárteles, de organizaciones criminales divididas, expandidas por todo el territorio mexicano. Y aquí la pregunta sería, ¿de qué han servido toda esa presencia de los espías y los agentes antinarcóticos? Es un lugar común, me parece, ya en la bibliografía, en los periódicos, en el debate público, decir que la guerra contra las drogas fracasó. Creo que ya todos insisten en que y creo que hay consenso en que es así. Es decir, la violencia es causada como resultado de los intentos por detener el tráfico de drogas. La violencia no es causada a partir de los efectos que tiene el tomar la sustancia ilegal, ¿no? Es claro que al mismo tiempo que se reducen los precios de drogas ilegales en Estados Unidos y en todo el mundo, aumenta la violencia. Es decir, la guerra contra las drogas fracasó, y hay que decirlo con todas sus letras. Bueno, el brazo operativo de la guerra contra las drogas, o uno de los brazos operativos, es precisamente la DEA y son sus agentes antinarcóticos.
Entonces hay que poner el foco ahí, ¿qué está fallando? ¿Dónde está fallando? Y son en estas agencias, ¿no? El último capítulo de mi libro, 100 años de espías y drogas, es precisamente una crítica al actuar de la DEA con relación a la violencia en México. Sostengo en varias entrevistas y en el libro también que las métricas de la DEA son el fracaso de México. Tener más confiscaciones, tener más arrestos. Mientras mejor le va a la DEA, mejor se pagan sus pensiones, sus recursos, mejores patrullas tienen, sistemas de información. Pero eso no quiere decir que le vaya mejor a México. Eso no quiere decir que le vaya mejor a los ciudadanos de este país. Es decir, tener más muertos, tener más heridos, puede ser incluso una métrica positiva para la propia DEA, porque en su contexto, en su lógica, ellos están llegando al objetivo al que tenían planteado llegar. Entonces es una guerra que tiene incentivos muy perversos y la relación entre la DEA y la violencia en México está muy bien documentada. El capítulo 9, insisto, tiene precisamente referencia en todo ello y hay que subrayarlo porque mientras mejor le vaya a la DEA, peor le va a ir a México. Doctor Pérez Ricart, profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales de el CIDE, preguntarle también a esto que ya se empieza usted a referir en el sentido del papel de la DEA en México, los magros resultados para el país sobre su propio accionar, y no solamente en México, como bien comenta, en varias partes del mundo. Sin embargo, bueno, pues ellos siguen bajo este pretexto del combate al narcotráfico, interviniendo en determinados países. Y la pregunta es si ha detectado usted en sus investigaciones que parte de esta espionaje y de esta información que recopilan y la participación que tiene la DEA en México, pues vaya más allá de la propia cuestión de seguridad y del narcotráfico, si tendría también en algunos momentos la intención de intervenir en decisiones políticas que solamente competerían a los mexicanos. Sí, seguramente sí, además está plenamente documentado, no solamente es un tipo de intervención operativa, sino que está en el fondo, que subyace a la toma de decisiones políticas en torno a muchos temas, incluido el tema de drogas, pero no solo, ¿no? También el tema de la seguridad y de cómo se piensa la seguridad pública en nuestro país. Antes me hacían la pregunta bueno, ¿cómo hacer para que dejen operar? ¿Cómo hacer para que no intervengan, digamos, en nuestra política? El tema central es que el paradigma en el que funciona la DEA ha sido también clave en la forma en la que se han socializado nuestros propios políticos y nuestros propios funcionarios. Es decir, hemos llegado a un punto en que la DEA no necesita operar ni necesita espiar para que sus mandatos, para que sus directrices funcionen y sean ejecutadas en México. Llegamos a un punto en que el propio paradigma que criminaliza, que tiene un discurso punitivo por el consumo por el consumo de drogas, y está muy interiorizado en nuestra vida pública y en nuestro debate público. Y ese es el gran logro, ya no de la DEA, sino de incluso el pensamiento conservador en la forma en la que pensamos la política de drogas en México, que incluso ya sin la DEA nosotros tengamos a nuestros propios militares, a nuestros propios fiscales, siendo a veces incluso mucho más punitivos que la propia agencia extranjera, ¿no? Entonces es un problema sí de imposición, sí de hegemonía, llamémoslo de imperialismo, pero también tiene que ver con la propia forma en la que nuestro país pensamos la política de drogas. Y ahí la DEA es culpable, pero solo parcialmente. Hay que hacernos también responsables del tipo de política que ejecutamos los mexicanos en nuestro propio país. Doctor Carlos Pérez Ricart, profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del CIDE aquí en la Ciudad de México y autor de 100 años de drogas espías, sin duda un tema muy profundo e interesante y por supuesto que tiene que ver con esta situación de violencia que todavía prevalece y que nos heredaron de decisiones mal tomadas para combatir a la delincuencia organizada, a estos grupos de narcotraficantes y esta participación que han tenido los espías y los agentes de agencias de Estados Unidos. Ha sido un placer poder platicar con usted sobre este tema. No sé si gusta agregar algún otro punto que considere importante.
Uno que es importante, que la guerra contra las drogas no empezó en el año 2006, como solemos siempre puntualizar. Si hay cierta responsabilidad del presidente Calderón, o mucha, pero la guerra contra las drogas tiene 100 años, insisto, tiene 100 años. Hay que buscar sus fundamentos incluso en los gobiernos postrevolucionarios, ya en los años 20, el año 25, cuando se ilegalizaron la mayor parte de las drogas que hoy son ilegales, se prohibió la exportación, la importación, comenzó a meterse a la cárcel a los así llamados toxicómanos. Tiene 100 años y hay que hacernos cargo de esa historia. No siempre son los Estados Unidos, no siempre es el espionaje, no siempre es la DEA el responsable de nuestra desgracia nacional. Hay que ser también responsables en nuestro país de las directrices, de las políticas, de las prácticas que nosotros hemos importado y luego hemos asumido como propias. Les agradezco muchísimo la entrevista, la invitación es a que lean el libro, 100 años de espías y drogas, y que sigamos comentándolo para tener una conversación más adulta, más seria, sobre la política de drogas de nuestro país y sobre la relación bien compleja, bien difícil, llena de grises que tenemos con nuestro vecino del norte. Agradecemos muchísimo que nos haya regalado este tiempo y por supuesto los conocimientos que se vierten en este libro de 100 años de espías y drogas. Seguimos en contacto, doctor. Muchas gracias y un gran abrazo a todo el equipo de Contralínea, periodismo que admiro y que aprecio muchísimo y muy necesario para nuestro país.